Esta historia es un hecho verídico poco conocido pero ocurrido en el centro del país. En un McDonald's aparentemente ordinario, ubicado en una ciudad que prefiero no nombrar, se desarrolló un suceso que desafía toda explicación lógica. Aquí, en medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, una joven llamada Laura se encontró atrapada en una pesadilla que cambiaría su vida para siempre. En el vasto lienzo de la noche, donde las sombras bailan al compás de los susurros del viento, se despliega nuestra historia. En el corazón del centro de México, en una ciudad cuyo nombre se pierde en el eco del olvido, yace un McDonald's. No uno cualquiera, sino un lugar donde la realidad se desvanece y los sueños se tornan pesadillas. En esta noche en particular, nuestros ojos se posan en Laura, una joven cuyo destino se entrelaza con el misterio que acecha en los rincones oscuros del restaurante. La atmósfera está cargada de una energía inquietante, como si el aire mismo retuviera susurros de secretos ancestrales. Laura, ajena a la oscuridad que se avecina, se despide de sus compañeros de trabajo y se prepara para abandonar el local. Sin embargo, algo en el ambiente le hace detenerse en seco. Una sensación fría y eléctrica recorre su espalda, como si una presencia invisible la observara desde las sombras. Sus ojos, agudizados por una intuición primordial, se posan en el área de juegos infantiles. Allí, los juguetes yacen en reposo, pero sus formas parecen distorsionarse sutilmente bajo la débil luz de la luna. Un escalofrío recorre la columna vertebral de Laura, pero su curiosidad supera su miedo. Se acerca con paso vacilante, sintiendo como el pulso de la noche late en sus oídos. Los juguetes, inertes testigos de la escena, parecen cobrar vida en la penumbra. Se mueven con una cadencia hipnótica, como marionetas manipuladas por manos invisibles. Laura apenas puede contener el aliento mientras observa el inquietante espectáculo que se despliega ante sus ojos. Entonces, una risa infantil rompe el silencio de la noche, cortando el aire con su tono discordante. Laura se estremece, consciente de que algo no está bien en ese lugar. ¿Acaso su mente le juega una jugarreta, o hay fuerzas más oscuras en juego? Es entonces cuando una voz susurra en lo profundo de su ser, una voz que parece surgir de las sombras mismas. Laura, susurra, su tono cargado de malicia y misterio. Laura se siente paralizada, incapaz de apartar la mirada de la oscuridad que la rodea. En ese momento, una sombra se desliza furtivamente entre los rincones del área de juegos, apenas perceptible pero llenando el espacio con su presencia ominosa. Laura se ve envuelta en una neblina de desconcierto y terror, atrapada en un juego macabro cuyas reglas desconoce. Después de presenciar el inquietante espectáculo en el área de juegos infantiles, Laura se ve envuelta en un torbellino de incertidumbre y miedo. Sus noches se convierten en una danza frenética entre la vigilia y el sueño, donde las voces susurrantes la arrastran hacia un abismo de terror y desconcierto. Cada noche, mientras las calles se sumergen en el silencio sepulcral, Laura escucha las risas infantiles que parecen emanar del vacío. Las voces, cargadas de una energía inquietante, la llaman con una urgencia que hiela la sangre en sus venas. ¿Son los ecos del pasado que buscan venganza, o hay algo más oscuro acechando en la oscuridad? Con el coraje como su única arma, Laura se aventura una vez más en el McDonald's, decidida a desentrañar los misterios que la rodean. La luz de su linterna se desliza sobre las paredes desgastadas del restaurante, revelando sombras que parecen cobrar vida en la penumbra. Cada paso que da la acerca un poco más al corazón del enigma, donde la verdad aguarda paciente, lista para ser descubierta. Es entonces cuando escucha la voz del payaso, el siniestro titiritero que parece liderar esta macabra danza. Laura, susurra, su tono cargado de malicia y desdén. Laura se estremece, sintiendo el frío gélido de la muerte acariciando su piel. ¿Quién es este payaso, y qué oscuros secretos guarda en su corazón de trapo y hilo? Las respuestas parecen esquivas, ocultas en las sombras que se retuercen como serpientes en la oscuridad. Laura lucha por mantener su compostura, mientras las voces susurrantes la empujan hacia el abismo de lo desconocido. ¿Podrá encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde,
o sucumbirá en las garras del misterio que la rodea. Decidida a desentrañar los oscuros secretos que se esconden en el McDonald's, Laura se adentra una vez más en el laberinto de pasillos y recovecos del restaurante. La luz vacilante de su linterna arroja destellos fantasmagóricos sobre las paredes desconchadas, mientras el aire se carga con una electricidad ominosa. Es entonces cuando la voz del payaso, el titiritero siniestro que parece dirigir esta macabra sinfonía, rompe el silencio de la noche. Laura, susurra, su tono cargado de malicia y desdén. Laura se estremece, sintiendo el frío de la muerte acariciando su piel. ¿Quién es este payaso, y qué oscuros secretos guarda en su corazón de trapo y hilo? Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Laura sigue el eco de la voz del payaso, adentrándose más y más en las entrañas del restaurante. Cada paso la acerca un poco más al corazón del enigma, donde la verdad aguarda paciente, lista para ser desenterrada por aquellos lo suficientemente valientes para buscarla. Finalmente, Laura llega a un rincón oscuro del McDonald's, donde la presencia del payaso parece ser más palpable que nunca. Allí, en la penumbra, lo ve, un muñeco macabro, con una sonrisa fija y ojos vacíos que la observan con una intensidad escalofriante. El payaso la mira con una expresión burlona, como si supiera todos sus temores más profundos y oscuros. ¿Qué quieres de mí?, pregunta Laura, su voz temblorosa pero firme. El payaso se ríe con una risa chillona, su tono lleno de malicia y desdén. Solo queremos divertirnos, Laura, responde, su voz resonando en el aire cargado de misterio. Laura siente un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que está atrapada en un juego macabro cuyas reglas desconoce. En ese momento, las sombras se retuercen a su alrededor, envolviéndola en una neblina de desconcierto y terror. Laura lucha por mantener su compostura, mientras el payaso y sus siniestros secuaces la observan desde la oscuridad. ¿Podrá Laura encontrar la verdad que tanto anhela, o sucumbirá en las garras del misterio que la rodea? Después de su enfrentamiento con el siniestro payaso en las profundidades del McDonald's, Laura se encuentra en un estado de agitación constante. Las noches se convierten en un torbellino de pesadillas y susurros, donde la línea entre la realidad y la ilusión se desvanece como el humo en el viento. Decidida a encontrar respuestas, Laura busca ayuda psiquiátrica, pero incluso en la seguridad de la terapia, los fantasmas de su pasado la persiguen sin piedad. Las pesadillas la atormentan noche tras noche, con el payaso siniestro acechándola en las sombras de su mente, sus ojos vacíos brillando con una intensidad que hiela la sangre en sus venas. Mientras tanto, un padre de una iglesia local se convierte en un faro de esperanza en el oscuro mar de la desesperación de Laura. Con su presencia reconfortante y sus palabras de aliento, el padre intenta guiar a Laura fuera de las profundidades de su propia oscuridad, ofreciéndole una luz en medio de la noche interminable. Pero incluso con la ayuda del padre, Laura se encuentra atrapada en un laberinto de enigmas que parece no tener fin. Las voces susurrantes la acosan en cada esquina de su mente, y el payaso siniestro sigue siendo una presencia constante en sus sueños más oscuros. Con el tiempo corriendo en su contra y la sensación de que la realidad misma se desmorona a su alrededor, Laura lucha por encontrar una salida de este laberinto de locura y misterio. ¿Será capaz de encontrar la verdad que tanto anhela, o sucumbirá en las garras de la oscuridad que la rodea?